Bueno, entonces vamos a ver. La clase pasada nos quedamos en el periodo pre, antes de la reforma, de las leyes de reforma. Estamos precisamente, o estábamos en la guerra de 3 años. Y también nos quedamos con la intervención de Estados Unidos, cuando nos quitaron más de la mitad del territorio. Fue algo platicado muy rápido. Habíamos mencionado a Santana, ¿no? Y fue con el plan de Ayutla que lo tiraron. Aquí, bueno, nada más recordando lo de la clase pasada, recordando qué dice José Vasconcelos. Otra vez, estamos en el libro Breve Historia de México. Dice el señor José Vasconcelos, sin las armas que trajo Comonfort de Estados Unidos, de los Estados Unidos, el plan de Ayutla se habría quedado escrito. Con el apoyo yanqui ocuparon Álvarez y Comonfort la capital de la República. Entonces fue con el apoyo de Estados Unidos, no fueron ellos solos, como nos lo dice en la historia oficial, ¿no? O en las escuelas, que fueron los liberales, héroes y que lucharon contra Santa Anna y que pudieron ocupar el país. No, es mentira. Recibieron apoyo de Estados Unidos. Y este apoyo de Estados Unidos fue una constante. Voy a adelantarme un poco. Recuerden que Benito Juárez estuvo en el destierro un tiempo. Entonces, aquí menciona José Vasconcelos. Vamos a ver, aquí lo tengo. Ahora viene Getsemaní. Bueno, aquí ya estamos en la guerra de 3 años, la guerra de reforma, recuerden, la guerra entre liberales y conservadores. Entonces, aquí, ¿por qué ganaron los liberales? Y mencionamos la clase pasada que los dos, ninguno era el bueno. Los dos veían por una intervención extranjera, ambos, tanto liberales como conservadores. Los liberales querían que Estados Unidos prácticamente, bueno, fuéramos casi de Estados Unidos, yanquinizados, como él dice, Vasconcelos. Este, y los conservadores, ya ven que trajeron de Francia a Maximiliano de Habsburgo. Entonces ambos veían por una intervención extranjera. Entonces, ninguno como que tenía bien un plan nacional. Sí había personas que tenían buena intención, sí, sí había personas de la historia que veía que sí tenían una buena intención por el país, pero que venían siendo, su intención vino siendo opacada por los demás, por todo el partido. Es decir, hubo personas que sí querían que México prosperara, tanto de conservadores como sí, uno que otro liberal, pero que su intención de hacer cosas buenas por el país se vio opacada por el resto del partido, por el resto de las personas de su partido, conservadores y liberales, que veían por una intervención extranjera, ambos. Y aquí sigue diciendo José Vasconcelos, los liberales ganaron la guerra de 3 años, la guerra de reforma, aquí dice, en febrero de 1860 se acercó Miramón a Veracruz para batir al gobierno juarista. Esto fue la guerra de 3 años, la guerra de reforma. Miramón era conservador e iba a batir, ¿no? A Juárez. Pero Juárez no era un héroe, sino vamos a ver. Dice, el ataque debía ser secundado por una pequeña escuadra de buques con bandera mexicana, habilitados en La Habana, en Cuba. Luego dice, una fragata yanqui, es decir, de Estados Unidos, que protegía a Juárez. ¿Ven? El apoyo por parte de Estados Unidos a los liberales fue todo el tiempo, fue realmente permanente, hasta hoy en día, digamos. Siempre fue las ideas de los liberales y todo su plan y todo su apoyo venía de Estados Unidos. A nivel incluso de armas, incluso aquí podemos decir que fue una intervención extranjera, sin decirlo, porque tenemos armas de otro país en territorio mexicano o combatiendo a personas mexicanas, a mexicanos simplemente. Tenemos personas de otro país
armas y personas de otro país combatiendo a mexicanos. Entonces, es prácticamente una invasión. Y esto lo propiciaron los liberales. Bueno, fue todo con el visto bueno de los liberales. Entonces dice, una fragata, aquí lo voy a poner la pluma evanesciente. Aquí dice, esto es importantísimo, una fragata yanqui que protegía a Juárez. Entonces Juárez no fue alguien que, como nos lo pintan, que todo lo logró él, casi él con su partido, y que él fue muy valeroso, combatiendo hasta el final. Bueno, quizás en momentos, pero tuvo el apoyo de Estados Unidos, el apoyo yanqui. Como he dicho, no se refiere a un equipo de béisbol, no, sino que así se le dice a los de Estados Unidos. Se les dice Yankees. Sí, no tiene que ver con los Yankees de Nueva York. No, no, eso no tiene que ver. Ah, bueno, entonces, sí, a Juárez todo el tiempo tuvo el apoyo de Estados Unidos. Y con ese apoyo capturó los barcos mexicanos. Y Miramón tuvo que retirarse. Ahí está, Miramón conservador tuvo que retirarse. Washington había enseñado otra vez la mano. Ahí está. Entonces, es decir, que Estados Unidos otra vez había evidenciado su apoyo, su intervención en México. El gobierno de Juárez era su gobierno, se refiere a Estados Unidos. El gobierno de Juárez era el gobierno de Estados Unidos y lo amparaban las barras y las estrellas. Es decir, la bandera de Estados Unidos, porque la bandera de Estados Unidos ya saben, ¿no? Son las barras así horizontales y las estrellitas, ¿no? Aquí en la esquina. Por eso dice José Vasconcelos, lo apoyaban las barras y las estrellas, lo amparaban. Es decir, que lo amparaba Estados Unidos. Entonces, nuestra historia de México, digo, espero que no sean fanáticos de la historia oficial. Este, lamentablemente, sí, nuestra historia ha sido de lo que es de la independencia para acá, ha sido una intervención extranjera, una intervención, como había dicho, quizás la intervención inglesa para la independencia sea muy, ¿cómo se dice? Polémica, ¿no? La intervención del Reino Unido en la independencia de México, ¿no? Quizás sea cuestión de debate, y lo es, ¿no? Es para una tesis, ¿no? Histórica, una tesis de licenciatura o de maestría, digamos, para debatir, ¿no? Digo, para hacer un debate. Pero lo que sí deberíamos, o al menos yo pienso que todos deberían aceptar, lo que sí deberían aceptar, es la intervención de Estados Unidos en lo que fue la guerra de reforma, en la reforma de Juárez y el apoyo que dio Estados Unidos a Benito Juárez. Este, es decir, eso sí, lo deberíamos aceptar. Es más evidente, pues sí, Estados Unidos nos quitó más de la mitad del territorio. E históricamente Estados Unidos tiene un apetito voraz, inagotable por riqueza, por territorio, pues sí, riqueza, todo lo que le deje un bien. Entonces, ¿acaso creen que se quedaría satisfecho con quitarnos la mitad del territorio? No, pues no se quedaría satisfecho. La historia lo prueba. Ha invadido, como les digo, en su historia de Estados Unidos, 220 años ha estado involucrados en guerras, Estados Unidos, en el extranjero. Es decir, Estados Unidos lleva de historia como nación 240 años. Y de esos 240 años, 220 ha estado involucrados en guerras. Entonces, realmente, y esas guerras es por riquezas, para tener riquezas. Aquí entre nos, digo, platicándoles, otro ejemplo, saliéndonos un poco de lo de México, pero relacionándose con el apetito voraz de Estados Unidos. eh, Digo, ustedes creo que tienen 15 años, pero habrán oído de el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre. Sí lo han oído, ¿no? El ataque Sí, de... Ah, bueno. Entonces, después de ese evento, Estados Unidos invadió Afganistán, porque según, bueno, esto voy a poner la pluma, Estados Unidos invadió Afganistán.
Según, ¿por qué invadió Afganistán, Estados Unidos? Porque según ahí estaba Al Qaeda, ahí estaba Osama Bin Laden, según. Entonces, en Afganistán estaban gobernando, bueno, ahí otras personas. No voy a decir sus, quiénes porque me van a censurar el canal si menciono. Bueno, el punto es que en Afganistán había campos de droga, pero antes de la llegada de Estados Unidos, la gente de ahí, las personas pues, de ese país, habían logrado ya minorar los campos de droga, ya casi casi no existían los campos de amapola para la heroína, porque con la amapola se produce la heroína. Y habían logrado disminuir los campos de droga, así disminuyeron hasta casi cero. Pero después de la invasión de Estados Unidos en 2001, ¿qué pasó? Los campos de droga resurgieron hasta un nivel increíblemente alto. Es decir, coincidentemente, voy a dejarlo así como a la opinión de ustedes. Antes de Estados Unidos, los campos de droga habían bajado hasta casi cero, pero después de la invasión, resurgieron y aumentaron exponencialmente. Y el tráfico de drogas igual aumentó de manera voraz, aumentó demasiado. Igual en Vietnam, algo parecido sucedió en Vietnam. Vietnam es una guerra que surgió, duró muchos años. Este, eh, ahorita no me acuerdo cuándo surgió, fue a mediados del siglo pasado, 1950, y duró como 30 años, 20 años. Entonces también eso pasó. Cuando llegó Estados Unidos a Vietnam, coincidentemente los cultivos de droga, ¡pum!, aumentaron. Entonces, es algo que coincidente que sucede cuando Estados Unidos invade. No solamente se queda con el petróleo, como fue en Irak y en Siria, porque está en Siria, Estados Unidos. Aquí fue petróleo, en Irak y en Siria. Y en otros países, pues coincidentemente, son cultivos de droga. Hay una película que menciona esto con la mano muy bajita, así como que lo menciona también para que no los hayan censurado. Se llama Gánster Americano. Al principio lo dice. Entonces, si ponen atención a lo que dice, este, co- eh, van a ver que sí lo menciona esto que les estoy hablando. Gánster Americano se llama. Al principio lo dice, ya después ya no. Con Denzel Washington y Russell Crowe, el que actuó de Gladiador. Es que, bueno, a ver, voy a parar la grabación aquí porque sí va a ser Entonces sí, Estados Unidos no se queda satisfecho. Es ahora sí que la ambición sin límites. No se queda satisfecho. Quería seguir teniendo territorio de México. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. No se iba a quedar satisfecho con la mitad del territorio, lo que fue California, Texas, Nuevo México, todo lo que sabemos que nos quitó. Bueno, entonces sí ya, así fueron como ganaron los liberales. Dice José Vasconcelos, sigue diciendo, por el norte también, con ayuda yanqui, empezaron a surgir ejércitos liberales. En el Bajío sufrió un primer descalabro Miramón, el que dirigía el ejército conservador. Guadalajara cayó en poder del juarismo, haciendo leva general y fatigando a la población con empréstitos. Levantó Miramón otro ejército, que fue derrotado por González Ortega en Calculalpan el 22 de diciembre de 1860. La capital quedó a merced de los liberales. Miren cómo José Vasconcelos va reparejo. Luego sí habla de los conservadores, de sus errores, pero también habla de los liberales como, pues sí, casi como si fueran un ejército opresor, porque dice a merced es como que queda indefenso, ¿no? Entonces dice la capital, en su historia de secundaria o de primaria, dicen la capital fue retomada o triunfalmente la tomaron los liberales. Pero no, aquí dice José Vasconcelos, la capital quedó a merced de los liberales. La ocupó Juárez con su gabinete. El poincentismo había triunfado. Otra vez, ¿qué es el poincentismo? Es el término que usa José Vasconcelos para referirse al plan de Estados Unidos de quedarse con territorio mexicano. Si lo buscan en internet, no lo van a encontrar este término. Nada más van a encontrar del señor Poinsett, que fue como el ejecutor, uno de los principales ejecutores del plan de Estados Unidos de quedarse con territorio mexicano. Ya lo dije la clase pasada, fue un embajador estadounidense que, bueno, fue como que el principal ejecutor
de esos intereses de Estados Unidos. Y para llamarlo de alguna manera a ese plan, lo llamó José Vasconcelos poinsettismo. No es que haya un plan realmente así escrito de que se llamara así, Plan Poinsett, sino José Vasconcelos así lo nombra, así lo identifica, como Plan Poinsett o poinsettismo. ¿Sí? Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Es decir, es como decir que Estados Unidos, su plan de quedarse con el territorio mexicano, había triunfado. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Polémicas? ¿Comentarios? Digo, sí está bien que hagan comentarios, dudas. Sí, participen, no me enojo si dicen que leyeron otra cosa o que opinan otra cosa, pero digan. No, profe, todo está entendido. Nada más que sí me llamó la atención eso que dijo de lo de las torres, de lo de Estados Unidos, sí, me llamó la atención. Pero no, aparte de eso, todo bien. Ah, bueno, sí, está bien, sí, porque ustedes, bueno, han oído de eso, ¿no? No les tocó vivir eso. Sí, porque, tienen 15 años pero sí, esto lo dicen unos analistas. Si no, la tercera sesión les digo quiénes, para que si quieren leer, porque no todos lo dicen. Ah, bueno, entonces, vamos a seguir. Igual, si les enseño, bueno, si todavía no tienen maestro y les enseño historia universal, digo, porque es otra materia, ahí lo comentamos si quieren, porque sí, es algo importante. Ah, bueno, entonces, vamos a seguir, pero primero, más importante es historia de México, porque es historia de nuestro país. Vamos a ver, don Justo Sierra dice, bueno, Este, dice, bueno, este comentario me gusta. Dice José Vasconcelos, cita a Justo Sierra, que era liberal, de los cercanos, cercanísimos a Benito Juárez. Dice, habían triunfado ideales nuevos, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Y esto me imagino que se los dice en la historia de secundaria, la historia oficial, ¿no? De primaria. Pero dice José Vasconcelos, todas estas son palabras. El hecho es que el protectorado yanqui en lo moral y en lo económico quedaba consolidado. Es decir, que quedó, cimentado, quedó, como parte del gobierno de México. Eso significa consolidado, algo que está firme, algo que está, incrustado y firme en algo. En este caso, ¿en qué? Pues en México. Y el plan Poinsett entró en obra. Otra vez menciono que el plan Poinsett es el término que usa José Vasconcelos para referirse a los intereses de Estados Unidos. ¿Sí? Es lo que hacen muchos historiadores para referirse, englobar todo un concepto en algo, para no mencionarlo a cada rato, le nombran con una palabra. Si estudian algo de letras, algo de sociales, digo, ya sea psicología o política o algo, van a ver que eso hacen muchos historiadores. Para referirse a todo un concepto quizás un poco amplio, para no andarlo mencionando a cada rato en sus escritos, le nombran, le dan un nombre. En este caso, José Vasconcelos le llamó Plan Poinsett. Ah, bueno, entonces, y así fue como triunfaron los liberales. Fue porque tuvieron apoyo de Estados Unidos. En esto que es la guerra de 3 años, la famosa guerra de 3 años. Ah, bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Lo que fue la guerra de reforma. Ah, bueno, entonces, vamos a ver. Voy a ver aquí, cosas importantes que hay que decir antes de ver la reforma. Eh, Voy a mencionar cosas rápidas de la batalla contra Francia, del Imperio, ¿no? Cuando trajeron a Maximiliano de Habsburgo. Digo, eso pues ya lo conocen, lo dicen casi cada 5 de mayo. Lo ven en la tele. Pero voy aquí a mencionarlo rápido porque quiero concentrarme en lo que es la reforma,
las leyes de reforma. Quiero concentrarme en eso. Vamos a ver. Aquí. Ah, no, 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 espérame. Ah, no, era acá. Ah, bueno, entonces, las leyes de reforma, vamos a ver, como antecedente, para que se entienda esto. Aquí está. Sabemos que, ¿cuál fue como que el principal, ¿cómo se dice? Lo principal que se hizo, fue que, se le quitó, ¿no? A la iglesia los bienes. Y eso me quedé la clase pasada, ¿no? Que resulta que la reforma fue una guerra casi, fue más bien, fue una guerra religiosa, no solamente de Estados Unidos contra México, sino también fue una guerra religiosa, una guerra entre católicos y protestantes. Miren, no, aquí no quiero meterme con eso en sí, nada más menciono el hecho, fue una guerra religiosa. No digo que uno fue el bueno y el otro el malo, no, simplemente, o que los protestantes eran malos, no, simplemente tenían interés en propagar, ¿no? Esa religión en América y tuvieron que aliarse, pues, con Estados Unidos. Y ya después, pues, en un momento se arrepintieron porque se vieron traicionados mismo por Estados Unidos. Digo, en lo que es en México, porque en sí el protestantismo de Estados Unidos sigue incrustado, es parte del gobierno. Digo, no, no es el principal, pero es parte, es aliado. Es decir, miren, hay que entender esto también, la religión también hay que entenderla a veces por país. No es lo mismo el catolicismo mexicano que el catolicismo, digamos, alemán, digamos, o francés. No es lo mismo. O no es lo mismo el protestantismo o las religiones, con la que quieran, la que digan de México, no es lo mismo, al protestantismo o cualquier otra religión estadounidense. Son diferentes, completamente diferentes. No, no podemos meterlas en la misma bolsa. Esto igual sucede con lo católico. Es diferente hablar de catolicismo mexicano a catolicismo de otro país. No es lo mismo. Entonces, sí, el protestantismo mexicano quedó un poco fue traicionado y supeditado al protestantismo estadounidense, y más que nada al gobierno estadounidense. Entonces, sí, esto es para aclarar cuestiones religiosas, no, no me meto, ni critico a uno ni al otro, ¿sí? Sino hay que ver el hecho histórico. Fue también una guerra religiosa, como dice José Vasconcelos. Ah, bueno, entonces, vamos a seguir. Digo, ambas religiones hablan del amor al prójimo, entonces eso está bien, eso está perfecto. Entonces, y nada más que hay intereses que nos ponen uno contra otro, ¿sí? Ahora, entonces, sigamos. Ahora, entonces, ¿en qué iba? Ah, sí. Entonces, la guerra de reforma, tenía interés a Estados Unidos, efectivamente, en quedarse con territorio mexicano, como lo he dicho un montón de veces. Para lograr esto, dice José Vasconcelos, tenía, y lo mencioné ya hace una o dos clases, lo mencioné, que tenía que quedarse con el territorio de la iglesia, no porque la iglesia oprimía a los mexicanos, sino porque era eh, como era parte de la iglesia, parte del territorio mexicano, necesitaba quitarle ese territorio para después quedárselo. Es decir, miren, el orden de las cosas. Sí, parte del territorio mexicano, mucho tenía la iglesia, pero Estados Unidos, como quería ese territorio, necesitó, bueno, que el gobierno se los quitara para dárselos supuestamente, y lo menciona José Vasconcelos, a los indios, digamos. Digo, no es ofensiva la palabra, personas incluso de izquierda lo usan. Y aquí lo menciona José Vasconcelos, lo digo porque lo menciona José Vasconcelos, así él lo dice, a él lo dice así. Ya que se los dan a ellos, como ellos necesitaban dinero, pues lo vendieron. ¿A quién se lo vendieron? A extranjeros. Ahí está, ese era el plan. Esa es la trampa que nos venden. Nos dicen que se lo van a dar a los de acá, a los mexicanos, pero las personas de aquí no saben qué hacer con eso o no tienen el recurso para trabajar esa tierra. Entonces, ¿qué hacen? Se lo venden a los extranjeros.
A los extranjeros principalmente, ¿quién? A los de Estados Unidos. Ahí está, ese fue el plan, ese fue la idea de por qué se le quitó los bienes a la iglesia, porque el objetivo principal era este, dárselo a estadounidenses. No, no a los mexicanos, no al gobierno, sino a Estados Unidos. Y este plan siguió, terminó con la revolución. Más bien, no es que no se cumplió, sino que se cumplió completamente al 100% con la revolución hecha. La revolución, igual José Vasconcelos dice, y él vivió completamente la revolución. Él dice, no fue para liberar a los mexicanos, sino fue la culminación, el completar este plan de Estados Unidos. Fue ¿cómo diré? El cumplimiento al 100% del plan de Estados Unidos. Lo fue la revolución. Entonces, eso es lo que hay que entenderlo. Y lo vamos a ver en lo que sigue de clases. Digo, en esta clase, en estas sesiones. Bueno, entonces, por eso aquí muestro esto que dice José Vasconcelos. Los capitales de la iglesia, efectivamente, eran muchos. Muy bien, eso nadie lo niega, ni yo lo niego. Según estadística del doctor Mora, copiada por el padre Cuevas, montaban a 179 millones de pesos, lo cual era mucho en esa época, demasiado. Todo este dinero disperso fue a parar a manos de denunciantes mexicanos y a la postre de agiotistas extranjeros. Es lo que les digo. A la postre significa que en el futuro, años después de que quedó en manos del Estado, él los llama denunciantes extranjeros. Ahí está, denunciantes mexicanos. Y en un futuro, años después, quedó en manos de extranjeros. Les llama agiotistas extranjeros. Bueno, entonces ese fue el plan, ese fue el objetivo. Y bueno, y aquí menciona José Vasconcelos. El padre Cuevas estima que en realidad las propiedades del clero valían 44 millones de pesos. Bueno, entonces sí, no sabemos muy bien en cuánto equivalían las propiedades de la iglesia. Unos dicen 44 millones y otros 179 millones, que era muchísimo, ¿eh? Ambas cifras, pero obviamente hay una diferencia, ¿no? El hecho es que, bueno, aquí dice José Vasconcelos, independientemente de lo que valían, el hecho es que las tierras del clero sostenían curas, y si se quiere, pues sí, familiares de curas, pero unos y otros eran mexicanos. Por virtud de la amortización de esas tierras, entraron a producir en beneficio de los tenedores extranjeros de nuestra propiedad raíz. Es decir, al quitárselos no quedó en manos de mexicanos, quedó en manos de extranjeros. Y quedaron sin servicio, tuvieron que cerrar los hospitales de caridad de México, Michoacán, Guadalajara, Monterrey y Chiapas, que atendían a más de 7,000 personas de ambos sexos anualmente. Es decir, efectivamente, la iglesia sí tenía mucha riqueza, pero esta riqueza, lo digo como hecho, no como hablando en favor de la iglesia, digo esto lo que menciona José Vasconcelos, tenía a cargo hospitales que atendían a personas. Y miren, él en su época no había lo del feminismo, él aclara a personas de ambos sexos, y eso que él no vivió esa época todavía, la del feminismo. Entonces sí, no hacían distinción de hombre y mujer, atendían a ambas personas, a niños, a mujeres, hombres. Entonces sí, tenían a cargo muchos hospitales. Y vamos a ver adelante universidades y colegios. Aquí lo dice. Se cerraron también infinidad de colegios y bibliotecas públicas. Imagínense, la iglesia trabajaba en conjunto con el gobierno, pero ya ven que con la reforma se dijo la iglesia y el Estado aparte, pero así una parte a voraz, así como que de plano la iglesia no puede ayudar al gobierno. Pero no, antes la iglesia ayudaba a México, al gobierno mexicano. Y se cerraron, como dice acá, infinidad de colegios y bibliotecas públicas. Se quedaron sin asiento y sin bienes los seminarios católicos, bueno, eso sí, que pronto empezaron a ser reemplazados con seminarios protestantes. Bueno, entonces, y y aquí ya aclara, dice, todo se vendió, dice Sierra, justo Sierra, dando 100 por 5. Era lo que había previsto el plan Poinsett, otra vez, en los intereses de Estados Unidos. El remate de la más gruesa porción de nuestra propiedad territorial
en beneficio de la banca judía internacional. Como le dije a los que entraron en los primeros minutos, este término se refiere, es que miren, coincidentemente, no es que José Vasconcelos sea antisemita, por decir esto, sino que coincidentemente muchos banqueros son judíos. Entonces, por eso él lo menciona así, porque coincidentemente así era en esa época.